En un vídeo anterior vimos que pasando las ecuaciones diferenciales al dominio complejo se convertían en ecuaciones algebraicas, mucho más fáciles de resolver. En este vídeo vamos a aplicar esta idea a los elementos pasivos, la resistencia, la bobina y el condensador, con el fin de destacar algunos aspectos de su funcionamiento en régimen permanente sinusoidal. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar las formas funciones con circunflejo que definimos en un vídeo anterior y se las vamos a aplicar a los elementos resistencia bobina y condensador de los que hemos hablado antes. Recordad que en el vídeo anterior trabajábamos con los fasores en valor de pico, pero es mucho más práctico, ya veremos en el futuro, trabajar con el valor de eficaz, que tiene una relación muy conocida, muy sencilla con el valor de pico. El valor eficaz por raíz de 2 es el valor de pico. Empezamos con la resistencia. La resistencia cumple la ley de Ohm. Sustituimos en la ley de Ohm nuestras funciones con circunflejo y llegamos a una ecuación en la cual podemos simplificar un complejo de módulo 1 y la ley de Ohm se convierte en la ley de Ohm en el dominio complejo. El fasor de la tensión es R por el fasor de la intensidad. Tomamos módulos. El módulo de la tensión es R veces la intensidad y tomamos argumentos. El ángulo de la tensión coincide con el ángulo de la intensidad. Decimos que la tensión y la intensidad están en fase. Esto lo podemos ver gráficamente en este diagrama de la izquierda temporal y en el de la derecha fasorial. Vemos que tanto la tensión como la intensidad pasan por cero en los mismos instantes y vemos que tanto tensión como intensidad alcanzan sus máximos o mínimos en los mismos instantes. Decimos que están en fase. En el diagrama fasorial tenemos que sobre la misma línea están la tensión y la intensidad y apuntan en el mismo sentido. Decimos que están en fase. Más cosas que observamos en los diagramas. La relación de amplitudes es la misma que la relación de longitudes de los fasores. Es decir, debemos acostumbrarnos a ver que tanto el diagrama temporal como el fasorial nos aportan la misma información. Vamos con la bobina. Sustituimos y obtenemos la ecuación de la bobina en régimen permanente sinusoidal. La tensión es igual a J por omega por L por la intensidad. En este caso hay una proporcionalidad entre tensión e intensidad que viene dada por un número complejo. Tomamos módulos y lo que más llama la atención es que la relación tensión-intensidad no solo depende de la inductancia, depende de la pulsación de la tensión y la intensidad. Y vemos que el ángulo no es el mismo con el caso de la resistencia, sino que hay una diferencia de pi medios o 90 grados, según queramos verlo, de modo que la tensión tiene un ángulo mayor que la intensidad. Decimos que la tensión adelanta la intensidad 90 grados, un cuarto de ciclo. En el diagrama temporal vemos que hay un cuarto de ciclo de desfase entre la tensión y la intensidad y que la tensión adelanta la intensidad porque, por ejemplo, primero arranca desde cero la tensión y luego lo hace la intensidad. ¿Qué ocurre en el diagrama fasorial? Pues tenemos una tensión que tiene un ángulo mayor que la intensidad. Tal como está dibujada, la tensión tiene un ángulo cero, está en el origen de fases, y la intensidad tiene un ángulo de menos 90 grados. Decimos que están en cuadratura. Pasa algo muy similar con el condensador. Sustituimos y aquí tenemos la ecuación del condensador en régimen permanente sinusoidal. La relación entre la intensidad y la tensión es un complejo. Tomamos el módulo. La intensidad depende de la tensión a través de la capacidad y, como sucedía antes, también influye la pulsación. Y en este caso es la intensidad la que tiene un ángulo mayor que la tensión. La diferencia está en un ángulo de pi medios radianes o 90 grados que nos puede resultar más cómodo. Diagrama temporal, pues nos dice que la tensión va retrasada con respecto a la intensidad, porque nos fijamos en que la intensidad tiene un ángulo mayor, arranca y pasa por cero, perdón, antes
de que lo haga la tensión. En el diagrama fasorial, pues ocurre que la intensidad tiene un ángulo cero, tal como lo he dibujado, y la tensión tiene un ángulo de menos 90 grados. La intensidad tiene un ángulo mayor que la tensión. Decimos que la intensidad adelante la tensión. Decimos que ambas están en cuadratura porque forman un ángulo de 90 grados. Vamos a ver el caso general. Asociando resistencia a bobinas y condensadores, obtenemos impedancias o admitancias. Ya no se llaman operacionales porque no dependen del operador D. Ahora son números complejos. Se llaman impedancias complejas y admitancias complejas. Por supuesto, una es la inversa de la otra. Aquí tenemos el símbolo que utilizamos para representar una impedancia compleja o una admitancia compleja. Nos resulta muy familiar. Y finalmente vamos a hablar de las impedancias y las admitancias. Son números complejos que tienen parte real y parte imaginaria y tienen también módulo y argumento. R es la resistencia, ya conocida. X es nueva, es la reactancia. G es la conductancia y B es nueva, se llama susceptancia. Z es el módulo de impedancia y Y es el módulo de admitancia. Y phi sub Z es la fase de la impedancia y phi sub Y la fase de la admitancia. Vemos las relaciones que tienen. Destaco que ya no se cumple que la inversa de la resistencia es la conductancia o al revés, la inversa de la conductancia es la resistencia, sino que tiene una relación en la cual influye la susceptancia o la reactancia. Vemos que pasa algo parecido con reactancias y susceptancias. No son una la inversa de la otra como vemos en la ecuación. La relación es algo más complicada. Con los módulos vemos que el módulo de impedancia es el inverso que el de la admitancia y al revés. Y con los argumentos vemos que el ángulo de la fase de la impedancia y el ángulo de la admitancia tienen signos opuestos, hay que cambiarlos de signo. Obtenemos módulos y vemos que el módulo de la tensión es el módulo de impedancia por el módulo de la intensidad y vemos que la fase de la tensión depende de la fase de la impedancia, de modo que puede ocurrir que sea positiva, negativa o nula, así que puede suceder que la tensión adelante la intensidad porque tenga más fase que la intensidad, o puede suceder lo contrario, que la intensidad adelante a la tensión porque tenga más fase que la tensión. El diagrama, pues en el ejemplo que pongo acá, tenemos una tensión que adelanta una intensidad de un cierto tiempo t sub 1. En el diagrama fasorial vemos una tensión que adelanta intensidad, un ángulo phi sub z. Hay una relación muy sencilla entre los ángulos y los tiempos. Phi sub z es igual a la pulsación por el tiempo de desfase. La pulsación es 2pi partido por t. Multiplicamos por t sub 1. Así que aquí tenemos la relación entre ángulos y tiempo de desfase. Acabamos con las impedancias y admitancias complejas. Siempre que asociemos resistencias, bobinas y condensadores físicos con valor positivo, se obtienen impedancias o admitancias que tienen resistencia positiva o nula, conductancia positiva o nula, ángulos de la impedancia comprendidos entre menos 90 y más 90 grados y ángulos de la admitancia comprendidos entre menos 90 y 90 grados. Si asociamos con estas condiciones y no se cumple tal cosa, algo hemos hecho mal. Para acabar, vamos a analizar un ejemplo muy sencillo utilizando estas técnicas. Fuera de tanto el desarrollo como hemos hecho para llegar a la conclusión que vamos a ver acá, vamos a ver cómo trabajamos en la práctica. Empezamos con un circuito en el cual tenemos una fuente de tensión de valor E de T, una resistencia y una bobina de inductancia L. Y nos gustaría calcular la intensidad I. Lo primero que hacemos es convertir la fuente de tensión al dominio complejo. Tenemos un fasor E
Vamos a trabajar en valor eficaz, que tiene módulo E y argumento phi sub E. Es verdad que en la demostración trabajábamos en modo coseno, pero en la práctica podemos hacerlo en seno o en coseno. Importante, todas las fuentes tienen que tener formato seno o formato coseno. Hacemos lo mismo con la intensidad. La intensidad es un número complejo que tiene un módulo y un argumento. Utilizando editores de texto no se puede o no es fácil poner la caja que he puesto al principio y usamos ese símbolo. La resistencia no cambia, es una resistencia R en el dominio complejo. Pero la inductancia se convierte en una impedancia compleja J por omega por L. Escribimos la ecuación del circuito. E, aquí sobre una G, es igual a la impedancia asociada R más J omega L por la intensidad. Despejamos la intensidad, como la tensión partido por la impedancia, operamos con los complejos, el módulo del cociente es el cociente de los módulos, el argumento del cociente es la resta de los argumentos, de numerador y denominador, y tenemos por una parte el módulo de intensidad y por otra parte el argumento de la intensidad. En ocasiones, raramente, es necesario obtener la función del tiempo. Pues, ¿qué hacemos? Como hemos decidido trabajar en valor eficaz, en la función del tiempo ponemos por nuestra cuenta un raíz de 2, el mismo raíz de 2 que tiene la tensión. A continuación, ponemos el valor eficaz de la corriente. Como hemos trabajado en seno, ponemos seno. La tensión tenía una pulsación omega, que ponemos también aquí dentro. Y el ángulo que calculamos para la intensidad lo copiamos acá y tenemos nuestra función del tiempo. Tras estudiar los elementos pasivos y sus asociaciones, concluimos que los elementos tienen esas relaciones entre sus tensiones y sus intensidades que no dependen únicamente de los parámetros resistencia, inductancia y capacidad, sino que la pulsación de la fuente también influye, o puede influir, mejor dicho, en el caso de circuitos con bobinas y condensadores. Hemos resuelto un ejemplo muy sencillo que nos ha permitido poner en práctica lo aprendido para que sea más fácil resolver los problemas más complejos que veremos en la asignatura.